Hola, buenos días. Estoy en una finca de secano de Picual, en Villafranca de Córdoba, y en esta zona la cosecha es en general bajita, media baja, y en cambio esta finca, como podéis ver, está a tope y está muy buena. Y es Picual de secano. Pues vamos a ver qué es lo que explica que esta finca está así de buena, porque por al lado también yo he visitado otras y no están así. ¿Veis que está muy buena? Pues venga, pues la jerarquía del manejo. Voy a empezar por la jerarquía del manejo. Lo primero, volumen de copa por hectárea. Estos olivos están a un pie, a 9 por 9, tiene un volumen de copa por hectárea. O sea, el marco es casi demasiado estrecho. Es demasiado estrecho. Así que no me permite este marco para este sitio, que caen unos 500 litros por ahí, 500 de media, que llevamos unos años que no cae ni eso. Pues tenemos que tener los árboles chiquititos. Pues como veis, le atiza bastante de poda. Están bastante reducidos, les toca todos los años un poquito, y así que el volumen de copa por hectárea es correcto. Carga de madera por hectárea, pues si bien hay bastante tronco, luego los olivos, las ramas son nuevecitas, son ramas finitas, son ramas ternitas, así que bien. La poda, relación hoja madera y demás, pues va bien. Pues va bien, la poda que está haciendo es correcta. Siguiente, manejo de suelo. ¿Qué es lo que queremos con el manejo de suelo? Maximizar infiltración, minimizar pérdidas. Pues aquí se dan, a partir de después de la aceituna, varios pases a distinta profundidad y anchura para conseguir que el agua se infiltre al máximo y las pérdidas evaporativas sean mínimas. A la vista está que no ha ido muy mal. Y en los cuadros se aplica herbicida y me chiva el que haya mucho pinito, o sea, coniza, de que se aplicó prontito, pues también después de la aceituna. Así que la hierba de invierno incluso se pudrió la que había y ha vuelto a salir algo de pinito, pero más poco, y ahora le dará o bien con herbicida o bien los desbrozará. No me acuerdo qué es lo que hará. Cenizo y pinito es lo que hay. Siguiente recolección, la hace una fecha normal, la hace con maquinita, el olivo no sufre. Nutrición, aquí se aplica abono de fondo todos los años, un complejo, una especie de olivo. Tratamientos foliares, 3, que le diseño desde hace unos años. El de otoño, pues con cobre y los nutrientes pertinentes. La finca pues está todos los años echando carga media alta. Ese es un poquillo que estuvo cortilla de potasa. En brotación, aquí esto es temprano, en febrero, pues con su curativo, un poquito de cobre y los nutrientes pertinentes para la finca en brotación. Y después en cuajado, en mayo, cuando la aceituna, grano, pimiento, otro tratamiento con los nutrientes pertinentes para cuajado y algo de insecticida. Aquí sí hay que echar insecticida, porque como veis por los perritos, aquí hay bastante chalet, está cerca del pueblo, así que hay bastante barrenillo. Y barrillo, esta zona es endémica de barrillo, o sea, por todo esto alrededor hay mucho barrillo. Pero como podemos ver, la rama está limpita, o sea, no hay barrillo. ¿Por qué no hay barrillo? Pues porque aquí no hay hierba. O sea, no hay hierba a partir de marzo. De marzo para atrás podemos tener en nuestro olivar toda la hierba que nos dé la gana. Pero a partir de marzo, este olivar está limpio. Así que no hay barrillo que me haga daño a la producción. En las lindes, que hay allí un camino, allí hay otra linde, allí sí se ven los olivos un poquito tocados de barrillo. Y un año recuerdo que no echamos insecticidas y se notó, o sea, los olivos de la linde se les notó bastante, que tenían bastante menos aceitunas, estaban peor. Los de aquí en medio ya no llegaba al barrillo, porque claro, el barrillo te va a atacar contra más cerca la linde más. Los olivos del centro de la parcela no se le atacó, pero se le notó. En fin, pues que lo primero para producir aceituna, para que una finca sea rentable, es que produzca, llevar una disciplina, hacer los deberes, y que esos deberes pues se pueden optimizar, digamos, llevando una dirección correcta. O sea, el manejo suelo en esta finca ha sido este, pero a lo mejor en otra finca el mejor manejo de suelo es otro. Los tratamientos aquí han sido con una composición determinada y a lo mejor en otra finca pues tienen otra composición, ¿no? Pues eso es de lo que se trata, digamos, la gestión correcta. Hacer lo que se debe, pero en concreto lo que esa finca pide y necesita. Bueno, el hueso lo ha hecho grande, aunque se alcanzarán ahora. Vamos, esta finca se arruga todos los años en verano, pero teniendo el hueso duro, luego cuando llueva en otoño, luego ya recupera. Un saludo.